una conferencia en referencia a lo que viene a ser envíos de muestras a mercados internacionales. ¿Por qué lo hicimos este tipo de taller? Por la necesidad de que las empresas, digamos, están con la necesidad de entrar digamos, a mercados. Y entre los mercados, siempre cuando va una feria, una misión, nace el interés de conocer, digamos, las propiedades de cada producto. Ahora, tienes una puede ser para introducción de, digamos, digamos, para ver si ese producto pega en el mercado con aspecto comercial. Y otro puede servir para establecer, digamos, el patrón de calidad, patrón, digamos, de saber si ese producto también tiene algunas condiciones o restricciones en dicho mercado internacional. Entonces, podemos decir que tiene dos aspectos importantes, uno para determinar el aspecto comercial y otro para establecer como un patrón de ingreso a dichos mercados con el tiempo. Entonces, ¿son preocupaciones que tienen los empresarios? Sí, es tanto el empresario de exportador como el importador, porque los dos uno desea mostrar lo mejor que tiene y el otro quiere recibir si ese producto pega en dicho mercado y si puede tener, digamos, un potencial con el tiempo, porque él no solamente va a decir ese producto, sino que también va a evaluar si las características son las convenientes para si el, ¿cómo se llama? El cliente final lo va a aceptar, si lo va a adquirir o también en este caso, o también va a querer hacer una modificación porque, digamos, lo ve atractivo, o también puede ser para que tenga algunas dimensiones de acuerdo a su punto de venta, que puede ser los anaqueles o las bodegas o N cosas que se pueden presentar. Entonces, eso hay que tenerlo en análisis en este caso. Empecemos por lo inicial, ¿qué son las muestras? Ok, siempre hay que buscar un concepto o una definición que son las muestras. ¿Es una buena parte de las operaciones comerciales que tienen las empresas? Sí, en este caso va lo que viene a ser la fase inicial. En la parte que tú tienes, estás en la parte de negociación y en la parte de negociación ves producto, ves también términos de condiciones de que pueden ser precio, calidad, ¿cómo se llama? Fecha de entrega y demás cosas. Y al final, ¿en donde lo perfeccionas? ¿En una factura comercial o lo perfeccionas mediante un contrato comercial en este caso? Entonces, en este envío, ¿qué vamos a hacer? El cliente o distribuidor potencial quiere conocer cómo es el producto, quiere también probar si la mercancía antes de comprometerse tiene algunas condiciones que pueden ser establecidas dentro de un contrato de representación. Entonces, miren toda la importancia que tienen estas muestras. Ahora, dentro de esto, para la administración aduanera, que puede ser, tiene dos tipos de muestras, que eso hay que tenerlo evaluado. En el caso, hay algunas, ¿cómo se llama? Nuestra administración tiene qué es muestra sin valor comercial. Y vamos a ver un poco esta definición habanera. Entonces, para definición, para los que somos habaneros, o vemos también el aspecto de negocios, nos preguntamos, ¿la muestra sin valor comercial a qué se refiere? Las muestras son productos o manufacturas sin valor comercial debido a que sean presentadas para despachos inutilizadas. Acá hay un término muy claro, es decir, que esa muestra que se está trayendo debe ser inutilizada para no ser comercializada. ¿Eso qué quiere decir? Que no debe cumplir las condiciones que el especialista tenga conocimiento al respecto. ¿Qué se entiende por industrializar? Es que la muestra tenga algunos cortes, como cortes, es decir, llega una tela y lo van a cortar por una parte para que no lo vendas. El otro puede ser perforaciones. Traes, ¿cómo se llama? Un zapato, o traes los dos zapatos y unos zapatos, ¿cómo se llama? Lo van a perforar para que no lo vendas. O también traes solamente los zapatos, traes uno. Entonces, eso va a ser invalidad para que ese producto no sea comercializado en dicho país. O también en este caso le pones una marca indeleble que diga muestra sin valor comercial o para usos promocionales en este caso. Eso elimina, digamos, el aspecto de seguros o en caso de alguna cinta o cualquier otro medio. Entonces estamos viendo que el concepto principal de muestra sin valor comercial es que ese producto no se pueda vender en dicho país. Por ejemplo, acá te pongo los casos que te acabo de mencionar. Zapato de muestra, se envía uno solo o en este caso le hacen un hueco al artículo específicamente.
¿Ok? Las mercancías que se comercializan a medidas de alguna longitud, te establecen a una longitud, por ejemplo, las telas. Te pueden decir, digamos, de la tela que tenga una dimensión de 30 centímetros. Entonces vemos todas las cosas que hay que analizarlo o tomarlo en cuenta para no tener inconvenientes en el despacho. Ujú. Entonces ya hemos visto, ya hemos analizado este concepto que es tan importante en los negocios. Entonces ya sabemos que es un producto que es sin valor comercial, que tiene que ser inutilizado o digamos va a tener algunas características como, por ejemplo, cortes, perforaciones o marcas indelebles o alguna representación que diga que esto es muestra con algunas condiciones. ¿Ok? Entre las muestras sin valor comercial que podemos definirlo o tenerlo en cuenta, que vendría a ser muestra de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por sí mismo. La razón en este caso es que no pueda destinarse a una venta interna en el país de, digamos, de importación. Entonces, acá hay algunos considerandos o tipos de ejemplos que se encuentran en nuestra legislación o también legislación extranjera. Mercancías que se comercializan en medidas de longitud, ejemplo, telas, en caso de que no puedan exceder 30 centímetros. En el caso de discos, cintas o demás soportes grabados de la música importados por una empresa productora fonográfica, ok, como muestras que de posible representación siempre y cuando tengas una certificación o alguna de una empresa productora que se puede dar. Se trata de unas unidades distintas a una de otras, también se puede indicar, o también las características de una marca de fábrica o número respectivo. Entonces, vemos muchas cosas que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, en estas muestras sin valor comercial, sí, eso, digamos, ya he puesto los ejemplos de qué tendrías que hacerlo para el Estado te va a pedir rotularlo en este caso, porque el sentido es que no lo vendas, sino que tú sirves solamente por un aspecto promocional. Ok, he puesto varios ejemplos al respecto para que lo tomes en cuenta. En este caso, también en la factura comercial, tienes que indicar la mención de muestras sin valor comercial o muestras solo valoradas para efectos estadísticos. Ok, también en la factura puedes indicar que no está apta para venta, no está destinada a las ventas. Entonces, no te olvides también consignarlo en tu factura comercial de que estás enviando una muestra sin valor comercial o no tiene muestras solo valoradas para efectos estadísticos. ¿Ok? Entonces, está diciendo tanto lo que viene a ser en el producto como también en la documentación. Es importante tenerlo en cuenta porque a veces nos dicen, me han incautado, me han inmovilizado, claro, te han tomado muchas cosas, pero hay que saber por qué, hay que saberlo identificar, porque uno es un tema de que no lo vas a comercializar, no lo vas a vender y simplemente es por un aspecto que es solamente para mostrarlo, para ver si cumple tus condiciones que tú estás pensando. ¿Ok? ¿Qué tipo de muestras no es considerado en el mercado internacional? No se considera muestras sin valor comercial los productos que pueden ser químicos. Puede ser que traigas un producto químico y en ese momento no lo puedas, la aduana no pueda identificarlo, va a tener que sacar un boletín químico y determinar qué es. ¿Ok? Entonces, por eso a veces esto no se considera muestra sin valor comercial. Ok, las drogas, los artículos de tocador, como los perfumes que se traen, los licores, aunque vengan en bases de miniatura, las manufacturas y objetos que aunque tengan inscripciones de propaganda. Miren entonces todo lo que también considera en estos aspectos, digamos, las administraciones habaneras. Ahora, ¿qué es una muestra con valor comercial? Ok, ya hemos visto sin valor y esta es con valor. Se entiende que una muestra con valor son muestras de productos o manufacturas que sí tienen un valor comercial por sí mismas. Es decir, que si tú ves ese artículo, ya entiendes que ese producto lo vas, digamos, tiene algunas características que está destinado a la venta. Por ejemplo, vas a llevar, ves una cartera y tú ves que esa cartera simplemente tú dices que es una muestra, se puede identificar que esa cartera tú la puedes destinar para una venta y puede que tenga un valor, digamos, tú dirás, no tiene valor, pero cuando lo pones, si lo pondrías a la venta, te podría costar 300, $400 esa cartera. ¿Por qué? Porque puede ser valorada por el diseño, puede ser valorada, digamos, por el tipo de características o puede ser por la persona que lo ha elaborado. Entonces, tiene muchos puntos importantes que el Estado lo puede tomar en cuenta como un producto que se pueda vender. Ahí también he puesto este punto acá los artículos de tocador que viene a ser.
El artículo retocado puede ser un perfume, puede ser un, digamos, N cosas, digamos, como desodorantes y más cosas que también son considerados como artículos para, digamos, para el Estado, en este caso, que pueden ser una muestra sin valor comercial, pero sí una muestra con valor. Y ahí lo que van a intentar es poner un precio o un, digamos, un valor referencial para poder establecer los tributos pertinentes. Entonces, tómalo en cuenta en este caso. Ok, errores clásicos en los envíos de muestras. Y esto lo indico para que tú lo tengas mapeado, identificado. Cada una de estas cosas que a veces ocurren en un despacho y a veces nos preguntan, ¿por qué la Habana me movilizó? ¿Por qué la Habana en este caso le está poniendo valor? ¿O por qué tengo que pagar tributos al respecto? Entonces, te estoy poniendo todos los alcances por si acaso se te presenten en tus operaciones. Ok, errores clásicos del envío de muestras que podemos mencionar. Un error muy común es la muestra no representativa de calidad real de los productos, es decir, las muestras que tú piensas que por ejemplo, lo que estamos hablando de tocador o en este caso, pero este es un solo producto. Claro, pero en ese caso ese producto puede costar 500 soles o 100 soles según digamos, si eso lo interpreta así la Habana. Este caso puedes tomar de esa manera. Segundo es no se cuida la confección del embalaje o se desatiende los requerimientos del cliente. Esto también es clásico. Se manda una muestra, pero no se cuida, digamos, el tipo de presentación. También no se prende qué tipo de embalaje se tiene que adecuar. Entonces, cuando lo mandas al extranjero, ese producto llega chancado, golpeado, o digamos, o rasgado. Entonces, el usuario dice que así presenta una muestra, ¿cómo será cuando envíe los productos finales? Entonces, son preocupaciones que tienen muchos empresarios extranjeros que cuando se envían la muestra, también algo muy importante, que cuando se envía, tú le prometes una feria, una misión, te lo voy a entregar en tal momento, en 3 días, y después de un mes te acuerdas, uy, tenía que mandarle una muestra. También sucede. Entonces, es importante, si tú prometes en una feria, una misión, este tipo de productos, por favor, acuérdate, y si tú existes en un momento, para que él lo reciba se lo puedas entregar en el menor tiempo posible. Entonces, toma esas consideraciones que puede ser algo que te pueda generar un negocio. El embalaje o etiquetado son inadecuados, poco resistentes o poco legibles. Esto también ha pasado en unos embarques que agarran en la cajita ponen un rotulado que está escrito, digamos así, con tinta, si no tiene, digamos, algo adecuado. Y simplemente cuando se transporta ese producto puede que se no lo pegan bien y la etiqueta se desaparece. Después están preguntando, ¿de quién es este producto? Y no saben qué porque no se fue la etiqueta, voló, no lo pegaste adecuadamente. O digamos, vas a ver y como le escribes a mano no se entiende tu letra y después ese producto no llega a las personas correspondientes. Entonces, sería muy conveniente que tomes esa consideración, que ponga la etiqueta, que le pongas con letra script o también en este caso, o si lo puedes imprimir y lo vas poniendo los datos que son nombre de la empresa que está enviando, el remitente, país de origen, de tu teléfono de contacto o email pertinente para que se tome, digamos, las consideraciones del caso para evitar algún inconveniente. Ok, ¿y qué prevé la norma aduanera para los productos que requieren? Ok, si tienes un registro, si tú sabes que ese producto tiene un registro sanitario, envíalo en este caso con el producto en este que tú estás enviando. Es, digamos, si tú sabes que ese producto tiene una restricción de ingreso y te lo han indicado el cliente, tendrías que mandar el documento que ampara una licencia de importación de acuerdo a las normas de mercado. Eso es de acuerdo a las indicaciones que te diga el usuario. Eso tómalo en cuenta. Es una recomendación de tu parte. Es decir, si te sabes que ese producto está restringido y tiene algunas consideraciones, manda el registro sanitario pertinente, ¿no? Ujú. También otro punto importante que a veces tenemos en cuenta en los errores de envío de muestra, se producen demoras en las entregas por productos de identificación o dudas de dirección de entrega. Esto es clásico, ¿ok? Que a veces nos ha pasado que envían el producto y no coordinan con el cliente final, ¿ok? Van
tocan la puerta y el cliente no se encuentra en ese momento, o digamos ha cambiado de dirección, o la dirección, digamos, está por otra parte, es decir, es una esquina y tiene dos accesos, y el acceso que se pregunta no es el correspondiente, sino de la otra parte. Y esto es clásico digamos, cuando se envía en muestras. Esto tomando en cuenta, digamos, las empresas de entrega rápida o también algunos que hemos notado de servicios postales y nos han indicado cuáles son las posibilidades de que haya este error en este caso y qué hacerlo. Y tienes que poner, si esto sucede, poner con el del envío de entrega rápida o el servicio postal, que por favor, en caso de no encontrar al cliente, que tenga la opción de devolución. También sucede. Ok, entonces eso hay que analizarlo en este caso. Listo, otra cosa que también podemos notar es que también se prepara la documentación de la necesaria, o sea que se tiene que tener en cuenta por si acaso tengas alguna demora o penalización fiscal. Es decir, si alguien sabe que tienes que tener un registro sanitario o tengas que tener una documentación pertinente, prepárala antes, ¿ok? O, por ejemplo, a mí me pasó con un despacho que habían hecho el despacho y no habían, digamos, considerado de que tenía un certificado de origen. Y el otro país, después, cuando lo quisieron, digamos, ingresar, les exigían el certificado de origen para ver si no era de un sitio prohibido o, digamos, en este caso, que tenían una restricción de ingreso porque no hacían negocio con ese tipo de país. Entonces, para poder determinar la originalidad del producto, tenía que adjuntar tal documento. Entonces, si por eso estoy poniendo bien claro ahí que se tiene que preparar toda la documentación necesaria o consideraciones para el envío comercial. Si no, si tú quieres hacer o arriesgarte de que si sabiendo que necesitas un registro sanitario, o necesitas un certificado de origen, o necesitas un packing list, o necesitas otro documento, prevéelo antes de que dicen llega al mercado internacional, por favor, este producto no se puede ingresar. Y tú dices, ¿por qué no se puede ingresar? Porque este producto, en este caso, necesitamos contar con tal licencia o necesitamos contar, digamos, con el packing list. A mí me pasó con un despacho que te exigían el packing list, en donde esté la descripción del producto, en donde esté el peso de volumen, en donde esté la partida arancelaria para poderlo, digamos, hacer una buena aforo previo, un aforo físico de esta mercancía. Entonces, a veces nos olvidamos de eso y después cuando está en el país de destino, dices, ¿habrá llegado? O digamos, no me dicen nada y después de 2, 3 días te mandan, ¿sabes qué? Nos están requiriendo este documento con estas consideraciones y no podemos despacharlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando tengas que retirarlo o digamos lo ajuntes, pueden que haya pasado 2 o 3 días, ¿ok? Y ese costo adicional, ¿quién lo va a pagar? Puede ser que el cliente final te exija, ¿sabes qué? Hay 3 días que me ha costado $80, entonces eso, digamos, no lo voy a pagar porque no lo puedo, digamos, me parece muy costoso por una muestra. O si lo paga, lo que va a hacer, va a querer digamos, por esas cosas, te lo pueden pedir que tú le reembolses. Entonces, hay que tener mucha consideración en esos aspectos de trabajo. También a veces ha pasado de que ustedes envían una muestra, que también ha ocurrido, ¿ok? Y después no escuchan nada diciendo qué pasó con el producto. Entonces, y puede ser que sea un producto con diseño, puede ser un producto de buena calidad. Lo que me pasó con una señora que estaba mandando carteras. Ella lo envió, pagó la muestra, pagó el precio del flete internacional y después ya el cliente ni se apareció. ¿Y qué pasó? Después ella se va a una feria internacional y se da cuenta en este caso que ve su mismo producto con su mismo diseño y cuando se da cuenta era el cliente en este caso que estaba vendiendo, digamos, estaba exhibiendo su producto como si fuera de él. Y después la señora dijo, pero ¿por qué lo estás haciendo? Al final él lo había catalogado, patentado y más cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque también si es un aspecto de diseño, también ustedes debían cobrar por el diseño que están haciendo. Si ya no lo va a hacer ese cliente, aunque sea, ten esa consideración de que si estás trabajando con diseño, pone un precio que valga la pena, digamos, por el esfuerzo que has hecho en un determinado periodo. Entonces, son recomendaciones que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más hay que analizar? Que sería muy importante para poder trabajar. En este caso, preguntando con muchos trabajando
con lo que son empresas de envío de entrega rápida o también con empresas de servicio postal, nos indicaron lo siguiente, ¿no? ¿Qué es necesario tener para tu envío de muestras? Entonces, una de las preguntas o recomendaciones sería que tengas bien considerando la dirección exacta de dónde vas a entregar la mercancía, en qué estado o país de destino. Ustedes saben que a veces se comete el error que pasó con una amiga que había comprado, ¿cómo se llama? Había comprado, ¿cómo se llama? Artículos de religiosos, ¿ok? Y llega acá al Perú, pero cometió el error, en este caso, que me comentó, que envió el producto y se olvidó de poner la dirección, digamos, puso tal dirección, Juan Ramírez y tanto. Y cuando va, no lo recibe. Y le preguntaron por qué, porque el producto había llegado al Perú, pero específicamente a Lima, pero no sabían a dónde distribuirlo. Ella está en Arequipa. Entonces, Juan Carlos, miran, yo compré algo por internet, pero no me llega. Y le digo, ¿y por qué no te llega? ¿Qué le has puesto? Entonces puso la dirección, pero no se había dado cuenta que le faltaba indicar, en este caso, que ella vivía en Arequipa, en tal distrito de Arequipa, entonces eso hacía que no podía llegar el producto. Eso lo obtuve cuando pregunté a la gente, al envío envío de entrega rápida, es decir, a un operador, y el operador me respondió con ese tipo de indicación. Mira, acá nosotros pensamos que el lugar es Lima, y no era Lima, sino era Arequipa. Entonces ahí tenemos que hacer eh, cosas para que se le pueda entregar a la señora. Entonces, esas cositas son muy necesarias, que si eso pasa en Perú, imagínense cuando se pase al extranjero, también sucede esos tipos de consideraciones. El tipo de envío, acá hay que tener en cuenta es con quién lo vas a mandar. Si lo vas a mandar por mensajería internacional, mensajería internacional en este caso son los operadores como DHL, FedEx y demás operadores que tenemos acá, que, ¿cómo se llama? Que tienen un servicio un poco, digamos, dependiendo de los estándares internacionales, que están basándose en tiempos, puede ser en costos o también, digamos, en servicio personalizado. También tenemos el servicio postal nacional, ok, que es el POS, que en este caso lo que deseamos desarrollar o lo que ha desarrollado CEPOS es el servicio mediante el servicio de Exporta Fácil, que es un servicio, digamos, en que se pueden mandar mercancías al exterior. Este servicio de CEPOS te permite, digamos, entregar el producto con algunas consideraciones, ok, en un tiempo que ellos se han establecido con ¿cómo se llama? Con sus clientes en el extranjero. Entonces, eso también es una oferta de negocio. También otra cosa cuando se envíe es qué tipo de embalaje deseas que sea recepcionado. Entonces, eso va a depender de las características, si es una mercancía frágil, si es una mercancía, digamos, que necesita determinadas condiciones, como por ejemplo el valor, si es un producto con valor, que tenga un seguro en este caso. Porque a veces he visto, se pierde una mercancía con valor, que es una joya, y después dicen, ¿y ahora quién me va a cubrir la reposición? Y le preguntamos siempre, ¿le pusiste su seguro? No, no tuve un seguro. Entonces, es, ese producto ya lo tienes perdido porque no tienes con qué, digamos, hacer la reposición del dinero o de la pieza en este caso. Entonces, hay que tener mucha consideración también en esos aspectos. ¿Qué requisitos son necesarios para enviar el producto? Solicitaba primero, y algo que nosotros hemos aprendido es, pide la información al cliente de qué requerimientos son necesarios para exportar. ¿Ok? Tú sabrás los requerimientos acá en Perú, pero no sabes cuáles son los requerimientos en destino. Yo siempre he escuchado que las personas dicen, uy, pero me da vergüenza, pero no todos lo conocemos acá en el Perú. ¿Ok? Entonces, si el otro está en su país, es más fácil que pregunte y diga qué requerimientos son necesarios. Necesitas packing list, necesitas factura comercial, necesitas certificado de origen, necesitas digamos, algún documento de autorización de ingreso o demás cosas. Entonces, eso hay que también tomarlo en cuenta. Entonces, si no lo hace, simplemente va a estar retenido por unas determinadas días o horas en este caso, o ya ese producto no puede ingresar por un tema de legislación aduanera. Otro aspecto que también nos damos cuenta es el cuidado del embalaje y etiquetado. Ok, cuide la protección del producto. Adapte a su envase o embalaje el etiquetado interno, externo, de acuerdo a la naturaleza de este.
Y nunca se olviden de poner los pictogramas, como estoy poniendo acá, lo que viene a ser la copa en frágil, o poner dos flechitas hacia arriba, o tener, digamos, no suma, no poner paquetes encima, ese tipo de consideraciones, o poner en este caso los aspectos de paños o, digamos, embalajes de protección para evitar cualquier, digamos, pérdida o también en este caso que el producto sufra daños de, digamos, de golpeo, que también son necesarios. En este caso, los envíos de muestras, hay que analizar mucho o identificar el cuidado que tienes que tener. Es decir, yo cuando he tenido que enviar algunos productos, sí he tenido bastante cuidado. En el caso de artesanías, un caso que siempre comento es de una señora que necesitaba enviar un producto al extranjero, ¿ok? Como unas artesanías chulucanas. Ella con todo se mató haciendo las muestras y cuando va a un terminal, listo, lo entrega el producto, pero se había olvidado de algo muy importante, de poner el pictograma de frágil. Simplemente recibieron el paquete y no tuvieron el cuidado suficiente, digamos, con esta mercancía y lo lanzaron de una manera no adecuada y simplemente ese producto cuando pisó piso simplemente se rompió. Entonces hay como, ¿por qué? Porque si no ponemos cómo se manipula la mercancía, en este caso frágil o, o también en caso de poner las consideraciones de qué posición se tiene que tener o que no tengas que apilar algo, simplemente no van a tener el cuidado o o digamos los requerimientos pertinentes. Hay que ser muy cuidadoso, hay que evitar, digamos, suposiciones, porque a veces decimos, suponemos que la gente sabe sobre esto. No es el aspecto suponer. Hay que pensar, digamos, en cualquier riesgo que puede suceder en nuestra mercancía. Y si tenemos identificado el riesgo, hay que saber cómo que podemos decir, evitarlo que exista, digamos, o mitigarlo en este caso. Entonces, siempre hay que hacer nuestra matriz, hay que ver los riesgos más supuestos que pueden pasar, los que más van a ocurrir y los que tienen de menor jerarquía. Ahora, después de eso, hay que también tener el aspecto de restricciones. Algo que también yo he aprendido con el tiempo es preguntar un poco a la administración aduanera y preguntarle qué restricciones tengan unos productos. Por ejemplo, réplicas de patrimonio cultural en el Perú que está regulado por el Ministerio de Cultura, debe conseguir un permiso de salida. En esto sí puedo comentarles, ahí le pongo la imagen de un hueco retrato, pero a mí me pasó cuando estaba entrando en Perú el tema de esto de los artículos de patrimonio cultural. Yo ingresaba a Perú hace muchos años y recién tenía como unos días acá. Ok, entonces me llamaron para un hecho que había sucedido que tenía que irme a la aduana. Entonces, bien, me fue a la aduana y notamos en este caso que le habían puesto que ese producto era restringido y también estaba prohibido. ¿Y por qué se había notado eso? Porque en la descripción de la factura habían mencionado que era un producto, digamos que era un mueble de madera y también era un mueble esto que era como un joyero y le habían puesto de que tenía, en este caso, era de 100 años. Entonces habían puesto la palabra mueble de madera en forma de, ¿cómo se llama?, de joyero que tiene 100 años. Entonces cuando pusieron 100 años, la aduana puso la alerta indicando que ese producto era, ¿cómo se llama?, era un patrimonio cultural. Entonces ahí todo el mundo saltó. Entonces cuando dijeron, pero no es un patrimonio cultural, es un joyero de madera que tiene la siguiente característica que le han pasado, digamos, fuego para envejecerlo a la madera, pero que también sucedió que eso lo había puesto en el documento. Entonces tenía que considerarlo como, podríamos decir, como una réplica. Ok, al tenerlo como réplica, la SUNAT, o digamos en este caso, y hizo las indicaciones que para el caso de réplica debían contar con un permiso del Ministerio de Cultura. Ok, que tuvimos que hacer en un plazo determinado, conseguimos el permiso del Ministerio de Cultura y se pudo hacer la exportación. Ok, pero ¿qué pasó después? Que este producto, cuando dijeron, yo pensaba que era una exportación hoy, este va a una feria internacional. Ya, pero entonces, que lo que pensaba salir en un día, se demoró 3 días para conseguir el permiso. Además, en este caso, teníamos que hacer otro tipo de escala pertinente para cumplir con ese tipo de requerimiento. Y entonces, ¿cuál era?
ok, se tuvo que hacer una escala. Y la escala que era, teníamos, primero era un viaje directo de Lima hasta Nueva York, y por este tipo de circunstancias ya no había ese vuelo, digamos, directamente. Se tuvo que hacer una escala, digamos, me acuerdo, una escala Lima, Miami, Miami, Nueva York, en este caso, para poder hacer entrega de ese producto. Pues sucede. Entonces, ese producto cuando llegó allá, llegó ya después de la feria, y simplemente fue por un aspecto de una mala consignación en la factura comercial de este hecho. Entonces, ¿sucede? Sí sucede. Entonces, hay que tener mucha consideración. Las instituciones prevén prioridades en tiempos de atención si es para, para participar en eventos. Si tú tienes, por ejemplo, anteriormente yo sabía que por ejemplo, hay tiempos que tú vas a participar en una feria. Entonces te avisan qué día, qué fecha tienes que hacer para el ingreso de esa feria. Entonces tienes que preocuparte porque a veces consolidan mercancías, ¿ok? Y tienen que enviarlo. Entonces, si tú no lo haces en el tiempo suficiente, simplemente no vas a cumplir con, digamos, en esa participación o llega posteriormente. O también, algo que también sucede son las artesanías que contengan semillas o artículos del reino vegetal o que estén impedidos para ingresar al país de destino. Se deben contar con una opinión de SENASA o con un consultor del importador, consultar al importador. Lo que sí, en este caso es muy importante. Por el caso, hablamos de las semillas o artículos de vegetales o demás cosas. Esto me pasó una vez que mandaron un producto a una feria internacional, ¿ok? Y la aduana de Chile ve en este caso que estaban trayendo semillas, y dentro de esto se notó de que ese artículo que era, digamos, artículo para decorar, un hondeco. ¿Y qué pasó? Que la Habana le dice, la Habana de Chile, este producto no puede ingresar por este tipo de características. Y dijo, "Ah, acá están trayendo una semilla". Entonces se tuvo que conseguir, digamos, los permisos suficientes o conseguir un documento de la entidad sanitaria que esa semilla, digamos, no se iba a reproducir, en este caso. Ajá. Entonces, ¿son cosas que suceden? Sí, son cosas que suceden. Entonces, hay que tomar las consideraciones pertinentes para evitar algún problema. Digamos, digamos, como le digo, pregunta a tu consultor, al consultar al importador si va a haber unas restricciones de estos hechos en alguna determinadas cosas en tu exportación. Ok, a mí me quedé sorprendido cuando dijeron, sí, este producto que era un guaco, no era un guaco, eran, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llaman esto? Un mate boliraro, y el mate boliraro tenía semillas. Entonces, esto le dijeron, tienes que consultar a tu entidad sanitaria si este producto, este tipo de semilla ya no va a ser, ya no se va a reproducir, o ya no se va a utilizar, digamos, no va a germinar, que es el término correcto, ¿no? Entonces, toma las consideraciones para evitar cualquier inconveniente, porque ese producto puede que te lo incauten o, digamos, también ya no puedas utilizarlo por sus restricciones. En otro caso que también me pasó, que es costumbre, que mandan productos alimentarios. Ahorita una amiga me está comentando que, digamos, que había participado con en una feria alimentaria, me está comentando, y lo había llevado en su maleta. Entonces, cuando llega al día del país de destino, dice, usted tiene los documentos para un zapallo que está llevando. Y dijo, no, no tengo, simplemente lo he traído. Ah, usted está incumpliendo alguna norma sanitaria porque esto debía contar con tal. Entonces se le encantaron su zapallo que lo había llevado. Entonces me pareció, mi hijo, mi esposa, pero le dijiste a tu amiga que debía tener que contar con el permiso. No, se fue de largo, y en España le habían retenido su zapallo. Ok, no pudo ingresar. Pero no ve en este caso alerta al aeropuerto, en donde y ella le había comentado que le habían hecho le han hecho un expediente, digamos que por una determinada multa que les cobran en dicho país. Entonces me pareció, esta semana me ocurrió esto, que me pude, que le habíamos dicho que tenía el cuidado suficiente, pero bueno, lo hizo como a la criolla, ¿no? Podemos decir.
¿Qué documentos son necesarios tenerlo? No sabría decirte, simplemente lo llevó. Ajá. Documentos necesarios que tenías que hacer. Ok, en primer lugar, el exportador debe consultar al cliente sobre documentos que debe acompañar. En el caso de nosotros, el tener una factura SUNA electrónica, la lista de empaque opcional, es decir, lo que le decía, tener un packing list. Yo eso sí lo recomiendo. Yo en estas como 4 o 5 veces que he visto ferias en este caso, nos pedían, digamos, y que hemos hecho algunos embarques hacia el extranjero, nos piden sí la lista de embarque. Y donde me lo han pedido bastante ha sido para las prendas de vestir. ¿Y por qué en las prendas de vestir? Porque simplemente en las prendas de vestir tienes que mencionar, por ejemplo, llevo una camisa, llevo un pantalón o llevo un abrigo y ahí tienes que indicar la composición del producto. Entonces, en la composición del producto tiene que estar claramente cuánto de algodón tiene o cuánto de producto sintético, qué tipo de, si tiene algunas, de qué color son, qué también cuánto es de origen peruano, cuánto es de origen de otros países, y hasta tienes que mostrar la fotito y pones la cantidad, volumen y más cosas. Entonces, eso son importantes para, digamos, hacer la verificación en el país de destino. Entonces, ¿es opcional? Sí, pero en unos países sí son bastante estrictos en este caso. A mí me pidieron esto de lista empaque cuando enviamos unos productos a Japón y a China. Por ejemplo, lo enviamos por una empresa Cuvier y la empresa Cuvier nos exigió en este caso que tuviéramos esta indicación que lo estaba pidiendo la misma aduana de dicho país. ¿Qué tuvimos que hacer? Pedir al usuario y el usuario nos mandó, pero igual nos demoramos en 2 días en prepararlo y demás cosas. Entonces, eh, de ahí ya entendimos que para estos tipos de embarques tenemos que tener en este caso ese tipo de opción. Buenos días, dice de Avenaza. ¿Podría especificar qué monto y especificación llega a tener una factura sin valor comercial? Eso ya lo acabamos de explicar al inicio de la sesión. Ya después terminando, lo vuelvo a repetir. Eso ya lo había indicado. Entonces, lo vuelvo a repetiré cuando ya esté terminando la sesión al respecto. Ok, las instrucciones de embarque es muy importante. Si tu producto es un producto perecible, siempre tener claro la temperatura, apilamiento, fragilidad y otras indicaciones pertinentes. En el caso de documento de transporte, siempre tener a la mano, cuando tú hagas tu embarque, tu guía aérea, tu documento postal, con dicho documento puedes realizar el seguimiento de despacho. Esto es muy importante porque por ejemplo, con cualquier entidad, por ejemplo, como DHL, FedEx, UPS o con CEPOS, lo que te sirven como para medir el tracking o para saber, digamos, en dónde está tu despacho, si está en aduanas o ya pasó a foro o que ya está por entregar. Este documento es como decía, es tu partida de nacimiento. Con esa partida de nacimiento puedes estar verificando correctamente cada una de las operaciones. El certificado de origen que les indiqué que es opcional, pero determina la originalidad del producto, determina en este caso aspectos importantes de si ese producto fue elaborado en Perú o fue elaborado en otro destino, pero también puede ser para determinar si te coges a un beneficio, digamos, de arancelario. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Documentos de autorización pueden ser emitidos por SENASA o por el Ministerio de Cultura. ¿Qué más en este caso? El marco legal, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una exportación, la exportación en este caso puede ser un valor, si vamos a hacer una exportación definitiva. En caso de si pasamos de superior a $5.000, necesitamos tener un agente de aduanas. Si es una exportación simplificada menor a $5.000, no requiere de agente de aduanas. Puede hacer las siguientes modalidades. Puede hacer modalidades de despacho simplificado de exportación en aspecto sistema web o de entrega rápida, que puede ser por el cubierto. El exporta fácil, en este caso, si el valor de la mercancía no es mayor a 7.500, ahí tampoco no requieres agente de aduanas. Ok, en el caso de exporta fácil, SEPOX, es un mecanismo promotor de exportaciones y diseñado para micro y pequeñas empresas, mediante el cual puedes acceder a los mercados internacionales a través de SEPOX. La característica muy importante acá es podrías acceder
por ejemplo, personas naturales o empresas que tengan registro único contribuyente, es decir, tu book en este caso que esté activo y no tener la condición de hallado ni no habido, es decir, que esté, digamos, activo y habido. Son las dos condiciones que te pide SUNAT. Activo, que tengas siempre movimiento de exportaciones o de importaciones, y no habido significa de que, digamos, cuando yo vaya a visitarte, te toco la puerta y encuentro tu empresa. Ok, eso hay que tenerlo en cuenta. En el caso de exporta fácil, hay que tener muy en consideración de que se exporta con fines, digamos, comerciales, y el valor no debe exceder a $7.500, y el peso es en peso de 30 kilos. Y esto es porque son consideraciones de manipulación que tiene en este caso CEPOS. Entonces, eso no te olvides que son las características. ¿Qué restricciones puedes tener? La suma de tres dimensiones debe ser igual o menor a 3 metros, metros cúbicos, 3 metros. La dimensión máxima que cualquiera de unos lados no debe exceder a 1.5 metros. ¿Ok? ¿Cómo es el caso del exporta fácil? Ingresas a la página web de SUNAT. En este caso, declaras el envío, llenas la declaración en 5 copias, embalas el envío y lo mandas, te acercas a cualquier entidad de ese post y haces tu declaración, presentas tu declaración y adjunta la documentación en este caso. ¿Cómo es el caso del exporta fácil? El exportador eh, hace su declaración por internet, imprime su DEV. En este caso, él se va a la oficina, ¿cuál oficina de ese post? Ok, recibe la documentación, genera la guía postal, ok, remite el envío a su centro de clasificación postal. Este lo clasifica en este caso, lo clasifica, designa el peso de fecha de ingreso, transmite la conformidad del ingreso, que es muy importante, recibe la aceptación de información, ¿ok? Y en este caso ingresa la validación de la SUNAT. Este se presenta a la documentación de SUNAT, emite la emisión de la GET, y después, ¿qué hace? Si todo está bien en el aforo físico y si todo está conforme, lo enviará el producto al extranjero. Y después, en este caso, regulariza el despacho. Entonces, es algo sencillo, si todo lo haces por la página web de SUNAT y después presentas tu caja con tu documentación, y esto lo clasifica, aduanas lo verificará, y si está todo conforme, lo embarcas esta mercancía. Ok, existe un formato, si este es el caso del exporta fácil, que llenas una especie de datos para que, digamos, sirva como declaración aduanera de mercancías. Ok, después vamos a lo que es la declaración simplificada de exportación, y en este caso es mediante, es una declaración simplificada de exportación que se tramite para las exportaciones de mercancías por su valor y que no tenga fines comerciales, o si tuviera, que tenga un valor, digamos, hasta no que no exceda los $5.000. Esta declaración se hace por sistema de SUNAT con tu clave SOL, y que puede tener utilizado para que destines equipaje, menaje de casa, o equipaje acompañado o no acompañado, muestra sin valor comercial, dependiendo de las circunstancias. El marco legal que nos establece nuestra aduana en nuestro país: las mercancías deben ser embarcadas dentro de un plazo de 30 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la numeración de la declaración. ¿Y cuánto tiempo tienes para realizar el despacho? Es decir, de adjuntar la documentación. Tienes 30 días contados de la fecha de embarque. La finalidad de esta declaración simplificada de exportación es facilitar definitivamente las mercancías con o sin intervención de aduanas, que es por cantidad, por calidad de especie, origen, valor, sin fines comerciales, o si lo tuviera, por los montos que sean significativos. Ok, también hay un flujo de exportación. Hay que establecer el lugar donde se va a pasar la autorización de aduanas, que puede ser un depósito temporal o un lugar designado por la autoridad aduanera para hacer, digamos, la recepción de la mercancía y la relación de la carga. Acá hay que tener en cuenta que hay que hacer la numeración de la DAM, ingresar a un depósito temporal, que puede ser de DHL, FedEx o CEPOS, pasar el control de aduanas, en este caso, pasar el levante autorizado, que es un canal naranja y rojo, autorizan la salida de declaración, y por último, autorizan el embarque, que normalmente se hace por vía aérea, por el tipo de características, ¿no? Hay otros que también son por otros sitios designados por la autoridad aduanera, que enumeras tú bien tu declaración simplificada, haces traslado designado, asigna el canal pertinente, ok, pase el control de aduana si es que lo requiere, y te autoriza la salida de la mercancía. ¿Cómo se regulariza? Ahora tú, como exportador, también puedes hacer tú
confirmación de tu declaración simplificada de exportación. Ok, tienes un plazo de 30 días, tienes que juntar toda la documentación, digamos, por sistemas, que es más fácil. Ok, presentas en PDF todos los documentos que amparó el despacho, tu factura comercial, tu packing list, certificado de origen, tu autorización si es que lo requieres, y el funcionario aduanero que va a hacer, una revisión si está de acuerdo a la ley. Si está todo de acuerdo, si está todo conforme, dirá en este caso que en forma digitalizada que ya pasaste todos los controles aduaneros. Ahora, si en este caso tienes algún dato que tienes que modificar, se tendrá que hacer una rectificación, digamos, respectiva, antes de que sea seleccionada canal de control, porque va a ser, así vas a pasar a foro, entonces esa rectificación ya no te va a servir, entonces lo haces antes para cumplir con los aspectos legales. Y el otro puede ser que tengas un alejamiento. ¿Qué puede suceder? En este caso, el alejamiento de la mercancía, ¿qué pasa? Es cuando tú vas a anular la declaración, que cuando, por ejemplo, si tú no pasaste todavía control de aduanas, tú puedes legajar automáticamente antes de, o que pasaste los tiempos y no has hecho ni una acción. Entonces eso también lo tienes que tomar en cuenta. Y por último, en este caso, procesión de declaración simplificada, ¿cómo es? El exportador controla, coordina con el agente carga, este envía la mercancía, simplemente hace la numeración, él lo presenta a control. Los mismos de todo el operador logístico va a hacer toda la operación de embarque, regularización, control de aduanas, y lo que va a hacer es comunicarte al respecto. Ok, a mí había quedado una pregunta relación a esto que me hicieron referente. Ok, en la factura comercial, cuando son muestras sin valor comercial, lo tienes que mencionar en la misma factura. Ok, poniendo la consignación de muestras sin valor comercial o muestras solamente valoradas para efectos estadísticos. Ok, la mercancía no está apta para la venta o no está destinada a la venta. Ok, eso hay que tenerlo en cuenta. No se considera muestras sin valor comercial los productos químicos, las drogas, los artículos de tocador, los licores, manufacturas y objetos, aunque tenga, digamos, inscripciones propaganda. ¿Ok? Eso es lo que referente a lo que vienen a ser las muestras. Listo. Con esto hemos dado, pues, digamos, por culminado la charla. Hemos también respondido las preguntas. Ok, Julio, creo que con esto he hecho todas las preguntas, he respondido todas las preguntas pertinentes. Creo que también en este caso se pasa la presentación al final de la exposición. Tal, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu exposición. Así es, como lo mencionas, al finalizar este taller vamos a enviar a sus correos electrónicos a las personas que se han registrado en el link la presentación y la grabación también de este taller. Si no hay más preguntas, entonces damos por culminado este taller. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu tiempo y por tu exposición. Vemos que hay una pregunta ahí, a ver, de Colin Thiem. ¿Podría explicar la manera que se podría enviar muestras al exterior, otras opciones a partir de DHL y otros courier? Ok, a ver, si se quiere mandar, es que el asunto acá va. Si tú quieres mandar una muestra al exterior, son muestras pequeñas, entonces la otra opción que se tiene son los agente de carga internacional, pero el agente de carga en este caso, por los, por los tamaños y el peso, para ellos no es rentable. ¿Por qué? Porque para ellos yo empiezo a trabajar contigo a partir de un peso bastante alto y ellos tienen un peso volumétrico que no te va a salir, digamos, ¿qué te puedo decir? No te puede salir rentable para tu operación. Entonces te pueden cobrar más que un DHL, más que digamos, que otro operador correspondiente. Entonces ahí sí no te puedo dar mucha ayuda, ¿no? Al respecto. Ujú, ujú. Ok, si se puede regular si tiene alguna regulación sobre el envío de muestras a nivel andino. Eh, ¿Qué más?
Listo. Ok, en el caso de SAPOS, ¿cuál es la diferencia entre una muestra y una encomienda? En el caso de una muestra, ustedes lo pueden, digamos, para establecerlo como muestra, ustedes pueden establecerlo mediante el sistema de portafácil. Ahí ustedes hacen las indicaciones pertinentes que tú quieres hacer una declaración y ahí tú haces el aspecto de cuánto es lo que vas a declarar y para qué uso lo tienes, ¿no? Y eso lo trabajas por Musa Post. Que eso también lo expliqué en la charla en este caso. Listo. Julio, creo que son todas las preguntas al respecto. Carlos, muchísimas gracias a todos los participantes. Entonces nos estaríamos viendo en un próximo taller. No se preocupen, la presentación y la grabación de este Zoom va a ser llegada a sus correos electrónicos. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Ok, nos vemos, Julio. Gracias, buen día.